Bienvenidos todos a esta nueva entrevista con alumnos. Hoy tengo el placer de estar con Adrián. Adrián se formó con nosotros en el curso de ojeador y hace unos cuantos meses. Y bueno, para mí es todo un placer que ya cada vez más periodistas, como es el caso de él, pues se animen a formarse en esta rama del scouting. Bienvenido, Adrián. ¿Qué tal, Jorge? Muy buena. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuéntanos, me imagino que prácticamente la audiencia que tenemos ya sepa quién eres, porque sí que esto de YouTube pues está en auge. Así que cuéntanos un poco a qué te has dedicado hasta ahora. ¿Quién es Adrián? Bueno, yo estudié periodismo, hice periodismo en la Complutense de Madrid, acabé la carrera. Durante la carrera hice las clásicas prácticas y colaboraciones que seguramente aquellos que estén estudiando la carrera o la hayan hecho conocerán Sí. perfectamente cómo funcionan. Y bueno, después en 2018, justo antes del Mundial, entré en Ecos del Balón, que ya era como el primer medio importante en el que estaba, porque es cierto que hice las prácticas en el diario AS, pero bueno, fueron unos meses como becario. Después ya entré en Ecos y entré como fijo ya en la plantilla, muy bien, y la verdad que la experiencia muy positiva. Después de Ecos de Balón, después del Mundial, bueno, pues al final ahora estoy trabajando en Marcador Internacional, donde me dedico especialmente al fútbol internacional en su máxima plenitud, es decir, desde cualquier liga que nos imaginemos, ahí estamos para cubrirla o torneo, y ha sido un cambio interesante, porque Ecos era todo fútbol español, Marcador Internacional vuelve a ser, en este caso para mí, fútbol internacional, que era lo que yo me había dedicado siempre en mis años de carrera y antes cuando empezaba a hacer mis cosillas por ahí. Y después, además de marcador internacional, estoy trabajando en Mr. Underdog, en ese proyecto de YouTube, donde, bueno, me dejan un ratito todos los programas para hablar del fútbol internacional precisamente y de esos jóvenes talentos que siempre nos gusta ir descubriendo con el paso de los meses, de las competiciones y del día a día, Jorge. Qué bueno, Adrián. Pues a mí la verdad que me parece súper interesante porque soy, aquí lo confieso, el primer consumidor de todo lo de Miguel Quintana, también de Ecos. Ahí estaba suscrito, o sea que los conozco a todos perfectamente y sé que hacen un trabajo increíble porque va un poco más allá del periodismo que teníamos antes y bueno, está saliendo muchísimo talento, mucho fútbol, mucho análisis. No sé, yo ya te digo que soy de los consumidores de este tipo de programas, o sea que tienes un perfil súper interesante. Y además, como decíamos al principio, lo completas con esa formación que tienes ahora como ojeador. Viendo un poco lo que viste en el curso y bueno, ya teniendo en cuenta que has tenido que ojear jóvenes promesas y demás, ¿qué importancia le ves a la figura del ojeador dentro del fútbol actualmente? Muy grande, muy, muy grande. No, para mí hasta hace unos años debo reconocer que era una figura, bueno, un tanto lejana, que sí que conocía porque se empezaba a hablar de ella, pero no era una figura en la que ni mucho menos yo me hubiese planteado que podría haber, en este caso, estudiado un curso, haberme centrado un poquito más profesionalmente para probar a ver si puede salir por ahí una opción profesional. Es decir, era una opción lejana, secundaria, incluso terciaria para mí, que yo me quería dedicar al periodismo como tal. En un primer momento, cuando entré a la carrera, era para ser periodista, como todos hemos conocido hasta ahora. Después ya, siempre muy interesado por el deporte y especialmente por el fútbol, bueno, pues era un poquito más un perfil más orientado al análisis, muy influenciado precisamente por pues, de temas como, por ejemplo, el de Ecos del Balón, etcétera, etcétera. Pero ya digo que hasta ese momento la figura del ojeador en mi vida no había entrado como tal. O sea, ya te digo, era algo que siempre todos hemos conocido, que con los Sí. años he visto que se ha ido desarrollando mucho profesionalmente, pero que hasta hace no tanto para mí no era mi prioridad ni mucho menos. Desde que desde que hice el curso con vosotros, la verdad que noté algo en mí dentro que sí que me provocó algo que me llevó y me invitó a, en este caso, a realizar ese curso. Y bueno, interesarme un poquito más por esta función, por esta faceta de profesional que tiene el scouter y el ojeador, y me gustó muchísimo. O sea, yo siempre recomiendo el curso. Esto no está pagado, Jorge, lo reconozco, esto no, Sí, 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 no, sí, total. no hay ninguna colaboración pagada ni mucho menos, pero de verdad, siempre lo he Total. recomendado porque me gustó muchísimo. Aprendí una barbaridad. Yo, que llegaba con cero conocimiento de lo que era profesionalmente la figura del ojeador, descubrí muchísimas cosas que desconocía completamente y que me han ayudado muchísimo en mi día a día. Es decir, realización de informes, realizar una bolsa de futbolistas donde ir tomando notas para tener en algún momento donde tirar y acordarme cómo era este jugador cuando después lo vuelvo a ver
semanas o meses después, este tipo de herramientas que se utilizan en el día a día del scouter y que yo he conocido a partir del curso y que ya digo, ahora mismo forman parte de mi rutina diaria. Todos los días esa bolsa de jugadores va creciendo, el volumen de informes también, porque voy viendo más partidos y de todos tomo notas y que ya digo que estoy encantado con la formación en este caso que recibí en AFEC. Pues qué bueno, Adrián, la verdad que nos alegra muchísimo porque somos los primeros que sabemos que todavía nos quedan muchas cosas que mejorar, que siempre aprovecho para recordarles que de hecho ahora el curso de ojeador en junio hacemos una actualización con nuevos profesores, nuevos módulos, es decir que bueno, para todos los que lo hayan comprado tienen acceso a estas actualizaciones que vamos a ir haciendo constantemente porque al final el mundo del fútbol cambia prácticamente cada año y el mundo del scouting también. Entonces, nosotros queríamos diferenciarnos un poco trayendo estas actualizaciones que al final los alumnos, el que esté interesado, pues puede volver a seguir entrando y visualizando esos nuevos contenidos. Y en cuanto al curso, pero ya más orientado al trabajo de ojeador, ¿qué crees que puede ser lo mejor y lo más complicado de trabajar de ello? Yo creo que siempre, desde que lo hice y yo creo que después, mirándole ya con un poco de perspectiva, analizando un poco interiormente cómo es esta figura, cómo puede funcionar en un club, también por lo que me han ido contando conocidos que he visto que han ido entrando en diferentes estructuras deportivas, o todo en el caso de clubes, que me han ido contando, yo creo que la clave de los jugadores es saber anticiparse muy bien a todo, es decir, tenerlo todo muy bien atado, muy bien trabajado con el tiempo, para que después, cuando van ocurriendo las circunstancias que siempre ocurren en todas las temporadas en los clubes, de lesiones, de ventas, de bajones de rendimiento, etcétera, etcétera, el club pueda reaccionar y tenga ahí una bolsa de jugadores, tenga un conocimiento, un estudio previo del mercado que le permita después moverse mucho mejor. Ahora ya hemos visto, Jorge, cómo hay cantidad de herramientas que nos permiten ver partidos a cualquier hora del día, en cualquier momento y en el sitio donde estés. Simplemente te necesitas conexión a internet y ya está, para ver cualquier liga y cualquier competición. Por ejemplo, una de las cosas que aprendí también con el curso, yo tenía antes Wirescout, yo lo utilizaba, lo sigo utilizando también, pero en el momento en que hice el curso me empecé a introducir un poquito más en esta herramienta y con el curso conocí cosas que aún teniendo la cuenta desconocía. Es decir, que había cosas a las que podía acceder que no había visto por mi propia experiencia porque hasta ese momento no consideraba que eran pues tan necesarias en mi día a día cuando trabajaba, en este caso en distintos medios, y que con el tiempo he visto que son de gran utilidad y que también aprendí con el curso. Así que yo creo que la clave del ojeador, la clave del ojeo, la clave de scout es, a medida que vayas conociendo futbolistas, que obviamente esto, para el que trabaja de manera independiente quizá no tanto, pero para el que trabaja dentro de un club, dentro de una estructura ya más consolidada, sabe perfectamente que le van a orientar de alguna forma para buscar ciertos perfiles, ciertas competiciones, ciertas ligas, y a través de esa especialización que uno consigue llegar a cabo, yo creo que la clave de todo, ya digo, estar en saber anticiparse a cada momento, a cada situación, y que si ocurre algo, que va a ocurrir seguro, porque como dices, el fútbol cambia a una velocidad bárbara y un día estás arriba y otro día estás abajo, yo creo que ese saber anticiparse es la clave de todo para adelantarse a las situaciones que, ya digo, van a ocurrir sí o sí. Perfecto, Adrián. Pues la siguiente pregunta estaba un poco orientada a lo que precisamente has comentado. Está orientada a las 3 cualidades que debe tener un ojeador. Entiendo que una de ellas, como comentas, es la anticipación, ¿no? Sí, yo creo que anticiparse es clave. La segunda, fíjate, yo te diría incluso que la especialización me parece muy importante porque al final los que seguimos el fútbol internacional muy ampliamente, que nos interesamos por todas las ligas, al final es imposible abarcar todo. O sea, es imposible seguir todo y tener un conocimiento al día de todo lo que ocurre porque quizá ves un equipo una semana porque tienes que realizar un trabajo más concreto en ese momento, pero después a ese equipo no lo vuelves a ver hasta dentro de 2 o 3 semanas porque de marchas de competición, empiezas a ver partidos de otro torneo y le pierdes un poco la pista. Entonces, yo creo que la especialización también es clave, es decir, el saber un poco estar orientados y sobre todo son ojeadores que van a estar dentro de estructuras, como antes te decía, lo normal es que tengan un reparto, que esto, por ejemplo, también lo aprendí en el curso, que dentro del club te digan, oye, vas a centrarte en esta competición porque vas a seguir todos los partidos de esta liga, vas a interesarte además, vas a conocer de primera mano quiénes son los agentes de esos jugadores, cómo se relacionan, no solo lo que vemos sobre el campo, que yo creo que eso al final, como te decía, con la herramienta ya, con cualquiera, Wirescout, lo podemos ver. Hay muchas cosas que se escapan y que creo que también tienen que formar parte del trabajo del ojeador,
Yo diría que esa es la segunda característica importante. Primero, la anticiparse, segundo, la de la especialización. Y en la tercera, pues yo creo que aquí hay un amplio abanico. Reducirlas a 3 es difícil. Sí. Pero, por ejemplo, interesándome mucho en la figura, a mí siempre me ha gustado muchísimo una cosa que leí de Pablo Longoria, que ahora mismo está como dentro de la estructura del Olympique de Marsella. Él decía algo que me chocó mucho, que me llamó poderosamente la atención, porque precisamente leí esa entrevista, era una charla, si mal no recuerdo, con él, cuando estaba cursando el curso con vosotros, que decía que él, como ojeador del Valencia, muchas veces se iba a las concentraciones de los jugadores a los que quería fichar, se mimetizaba un poco con la gente que andaba alrededor y de esa manera espiaba, entre comillas, a los jugadores, se interesaba por ese perfil. Entonces, yo creo que también tener un poco ese bagaje a la hora de buscarte un poco las herramientas para saber cómo acercarte a los protagonistas y descubrir ese tipo de cosas y situaciones que van a ser clave en todo fichaje y en todo geo de un futbolista, que van más allá de lo que hace ese jugador dentro del campo, yo creo que es muy interesante. Entonces, yo no sé muy bien cómo lo definiría, pero yo creo que tener un poquito esa versatilidad, esa mano para acercarte a los protagonistas y descubrirlos, que al final tú solo, como ojeador, ya estés dentro de un club o fuera de él, tienes que buscarte las habichuelas para hacerlo, porque nadie te lo va a dar hecho. Yo creo que jugar un poco con ello es la clave para descubrir y acercarte aún más a ese futbolista del que antes de realizar la operación, una de las cosas que también aprendí es que tiene que estar todo bien atado. Entonces tienes que conocer muy bien a ese jugador porque son personas y ya se sabe que las circunstancias y las situaciones de cada uno son muy diferentes. De hecho, me quedo con esto último, que claro, nosotros recalcamos un montón sí, está muy bien lo que ocurre dentro del campo, pero claro, hay que ver también lo que hay detrás, porque es lo que dices tú, son personas. Y meter a un jugador que no debes en un vestuario que no debe, puede ser marcar incluso el éxito o el fracaso de una temporada. O sea que Total. Es tan importante el saber a quién vamos a incorporar bueno, que es súper interesante lo que comentas de tenerlo todo lo más atado posible, que obviamente luego puede pasar cualquier cosa, pero por nuestra parte como ojeadores, que quede todo lo más detallado posible. La siguiente pregunta era un poco qué has aprendido o algo que te lleves de la formación en sí. Pues yo creo que lo que más me lleve, o sea, lo que más he utilizado desde entonces son esos informes. Es decir, el módulo de los informes a mí me gustó muchísimo porque creo que es muy útil a la hora de saber un poco cómo realizar un informe un poco más profesional. Es decir, un informe que te abarque bastantes cosas, que sea rápido de hacer, es decir, que tengas ya una planilla hecha en la que trabajar siempre. De ese tipo de cosas yo, por ejemplo, cuando antes las hacía, yo era muy friki de escribir todo a mano. Tenía cuadernos muy grandes donde iba imprimiendo todas las hojas de los partidos e iba escribiendo. Y era un proceso que me llevaba mucho tiempo, que a mí me gustaba, pero que a la vez no era del todo eficiente. Es decir, me llevaba bastante tiempo antes, durante y después de los partidos para realizarlo. Y después vi cómo, incluyendo nuevas herramientas al trabajo a través del ordenador, a través de otros instrumentos electrónicos, pues bueno, vi que se podía agilizar mucho ese trabajo. Y ya digo, el módulo de los informes me gustó muchísimo, porque vi cómo es un informe de un profesional, cuántas hojas tiene que tener, cómo centrarse, qué incluir, qué dejar fuera de los informes, para al final hacerlo lo más profundo posible, para hacerlo lo más completo que se pueda hacer, pero que a la vez sea eficiente, es decir, que tengas un trabajo que se pueda llevar a cabo y que ver un partido que ya en sí son 90 minutos no te lleve después de hacer el informe 2 días, porque no tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que eso me lo llevo. Me llevo también esa herramienta a la hora de, bueno, pues sí, hacer una bolsa de futbolistas, como antes te decía, que me parece súper útil, porque como te decía antes, yo profesionalmente hay equipos a los que sigo mucho durante un mes o durante varias semanas de su competición, pero después les pierdo la pista e igual no vuelvo a ver un partido de ellos y no me encuentro con un jugador en cuestión bastantes semanas después, porque no me tengo que centrar en otros. Entonces, saber un poco cómo jugaban, cómo son, para que cuando vuelva a verlos tenga un conocimiento previo de quiénes son y cómo se han desempeñado, también me resulta muy interesante. Así que yo creo que esas dos cosas son con las que me quedé, pero hay muchísimas. Yo digo, por ejemplo, el uso de las herramientas Wide Scout, Instat, ese módulo también me pareció muy, muy interesante. Y en sí todo el curso me resulta difícil quedarme con algo, pero si tiene que ser con algo concreto, me quedo con eso. Muy bien, perfecto, Adrián. Nos alegra un montón porque al final se ve que has extraído contenido que estás aplicando ahora. Entonces eso es interesante para nosotros, ¿no? El que salgan de la formación y puedan aplicarlo luego. La siguiente, ya vamos a ir terminando, pero bueno, me gustaría saber una valoración global de la formación y aquí, como le digo siempre, con total libertad y con total sinceridad, que al final todo lo que también nos ayuda a mejorar, pues bienvenido sea. Una valoración global. A mí me gustó mucho. O sea, si tengo que poner una nota, te diría que está entre un notable alto y un sobresaliente. Quizá para alguien que tenga conocimiento
de la materia, o sea, quizá para alguien que ya está dentro del sector, no sé si quizá le puede resultar tan completo como a mí. Es decir, a mí me gustó muchísimo porque mi conocimiento era básico, o sea, nulo. No sabía prácticamente cómo se desempeñaba esta figura, etcétera, etcétera. Es verdad que se profundizan en muchas cosas. Desconozco si cuando uno está ya dentro del sector realiza este curso, e igual sí hay muchas cosas que ya conoce que seguramente le mejoren o le lleven a pulir ciertos detalles, pero eso lo desconozco. Yo, como mi experiencia, ya digo, me gustó muchísimo, siempre lo he recomendado y lo seguiré haciendo porque, ya digo, creo que merece muchísimo la pena en cuanto a relación, además, calidad-precio, es muy, muy bueno. Y, por ejemplo, otra de las cosas que me dejaba fuera, obviamente, es el trabajo final, es el informe definitivo de un futbolista. Yo no había visto nunca un informe de un jugador como era profesionalmente, es decir, había escuchado que sí, que se mandan informes de jugadores, que se tienen valoraciones dentro del club, pero en la vida sabía cómo era eso y en la vida había tenido que afrontar uno de ellos. No sé si tendré que hacerlo en el futuro. Bueno, pues con vosotros ya aprendí cómo se hace, en qué detalles fijarme, a la hora de valorar, algo que me llama mucho la atención de estos informes es a la hora de calificar al jugador con darle puntitos dentro de bueno, cómo se desenvuelve tácticamente, técnicamente, físicamente, es decir, entrar en valoraciones un poco más profundas que yo profesionalmente, en los medios en los que he estado, no me han nunca exigido una valoración tan precisa o tan profunda de un jugador en cuestión. Entonces, yo creo que eso me lo llevo sí o sí y ya digo, yo doy muy, muy buena valoración. Me gustaría, ya digo, saber, conocer a alguien, si lo ha hecho con vosotros, que esté dentro, si considera que también puede ser útil, que seguro que sí, pero bueno, para que me diga, oye, mira, pues nosotros trabajamos así, con ellos, con AFEC, aprendí a pulir este tipo de detalles o considero yo que mis herramientas que utilizo son otras y que deben ir por aquí. Eso no lo sé. Ojalá me encuentre algún día con alguien que lo haya hecho, Jorge, y que me comente un poco. Pero todo el mundo, además, que me ha dado feedback, que han ido recomendados y que lo han hecho, ha sido experiencia muy, muy positiva y para mí, ya digo, notable, alto, sobresaliente, seguro. Muchas gracias, Adrián. La verdad que es lo que te decía al principio, que nos gusta, bueno, recibir este tipo de feedback porque siempre queremos ir mejorándolo y recalco lo que decía antes, que bueno, que van a haber actualizaciones porque sabemos que hay cosas que se pueden ir mejorando, que ya hay que actualizar. Por ejemplo, de Way Scout, claro, son plataformas que cambian mucho. Claro. Entonces ahora toca una actualización de ver cómo se encuentra la plataforma ahora, que le están dando mucha importancia al análisis de datos, entonces también queremos tocar eso dentro de la formación, es decir, que bueno, que es lo que decía al principio, que vamos a estar actualizando para que estén en constante actualización de los conocimientos, aunque ya tengan el título o incluso ya estén trabajando de ello. Luego, me gustaría saber un poco por tus planes de futuro. Sé que ya estás metido en el mundo como tal del periodismo, en los canales de YouTube y demás, pero ¿tienes pensado en algún momento dar el salto o si surge la oportunidad de ojeador o quieres enfocarte al periodismo como tal? Bueno, esto dependerá un poco de las circunstancias y el momento en que llegue. Es decir, si llega la oportunidad en un momento en el que puedo dar el salto, lo haré encantadamente. O sea, a mí siempre me ha gustado mucho, desde hace bastante tiempo, eso de entrar dentro de un club. Es decir, de trabajar en toda una estructura organizada, profesional, que me permita desarrollarme o desarrollar los conocimientos que he ido adquiriendo con los últimos años, ya sea con vuestro curso, ya sea con otros que he ido realizando. Sí que me gustaría muchísimo. Pero bueno, es verdad que ahora, dadas las circunstancias, no me puedo quejar de dónde estoy y del trabajo que se me permite hacer, que es para mí es bastante cómodo y gratificante. Así que de momento me quedo así, pero en un futuro, ya digo, sí me gustaría probar experiencias y en función, claro, de cuáles sean las circunstancias del momento, elegiré si sí o si no. Pero yo creo que sí que me gustaría mucho y ojalá llegue el día en que pueda entrar en algún club o como ayudante de algún cuerpo técnico, etcétera, etcétera, porque sí me interesa mucho esa función o esas funciones de perfiles más profesionales. Perfecto. Además, eres joven, o sea que todavía te da para estar en esta etapa del periodismo, darte un salto de aviador, volver a la de periodismo, o sea que queda margen todavía. Nada, Adrián, por nuestra parte, agradecerte la confianza y en su momento y la oportunidad de poder hablar contigo ahora. Nosotros, por nuestra parte, vamos a dejar tus redes sociales en la descripción para que puedan echarle un vistazo y que te puedan seguir, porque ya te digo que yo soy el primer consumidor de todo lo que suben, o sea que nada, que agradecértelo y ha sido un placer tenerte con nosotros y, por supuesto, cualquier cosa que necesites de mi parte o de la academia en sí, cuenta con ello, ¿vale? Muchísimas gracias, como siempre, Jorge, y como siempre digo, toda la persona que me pregunta va recomendadísima para que haga este curso u otros de los que ofrecéis porque son una maravilla. Gracias, como siempre. Muchísimas gracias, Adrián. Un saludo.